La entrevista cualitativa en profundidad es una de las técnicas de relevamiento fundamentales en ciencias sociales, especialmente útil, especialmente fértil justamente para investigaciones cualitativas, para estudios cualitativos donde no buscamos tanto medir o cuantificar, sino interpretar y comprender procesos sociales. La entrevista depende en muy buena medida del vínculo que pueda establecerse entre el investigador y los interlocutores, tratando de que ese intercambio sea lo menos formal o lo más informal posible, procurando aproximarse en la mayor medida posible a una charla habitual, cotidiana que pueda tener esa persona con cualquier otra persona. Por supuesto que no termina nunca de asemejarse a una charla del habla cotidiana en la medida en que justamente se trata de una serie de intereses, de tópicos que siempre son al menos el punto de partida del investigador o de la investigación, y son temas que están a su vez orientados o fundamentados teóricamente. Entonces de ese cruce emerge la especificidad de la entrevista cualitativa en profundidad. A mi modo de ver y a partir de la experiencia que puedo tener en investigaciones en las que utilicé entrevistas cualitativas, considero que una de las cosas fundamentales es tratar de despojarse en la mayor medida posible de todos aquellos tópicos que uno tiene la voluntad de abordar y que muchas veces las traslada a una situación de entrevista de un modo muy estructurado o muy formal y en forma de preguntas tal vez formalmente bien estructuradas, algo que podría estar bien en otro tipo de entrevista, como en la entrevista periodística, por ejemplo, pero que en este tipo de entrevistas muchas veces tiende a obligar prácticamente a nuestros informantes a responder con el cassette, como suele decirse. Si uno justamente lo que quiere es abrir al entrevistado, buscar posicionarlo en un lugar reflexivo, muchas veces un silencio, una mirada, una frase interrumpida o incluso intercambiar también con las personas con las que conversamos pareceres propios, anécdotas personales, incluso del plano que podrían considerarse el plano de lo íntimo, pueden muchas veces abrir también al otro y establecer un cierto pacto de confianza que rompe la escena de entrevista más estructurada y nos posibilita llegar a sentidos latentes, mucho más profundos y que muchas veces es muy difícil relevar a partir de preguntas muy estructuradas. Cuento una pequeña anécdota que me parece que me sucedió y que me parece que permite ilustrar esta idea que yo ahora tomo con bastante relevancia, como un principio bastante relevante. Yo estaba haciendo una investigación, un estudio en escuelas sobre educación sexual en escuelas secundarias católicas. Justamente, en general, indagar en torno a la sexualidad suele ser bastante difícil en la medida que muchas personas lo consideran del plano de lo íntimo, de aquello que no se habla o que por lo menos no se habla con cualquiera. Y especialmente en escuelas católicas, constituían estos como ámbitos un poco hostiles para llegar al nivel de profundidad que yo pretendía en mi investigación. Entonces, en las entrevistas iniciales yo partía con preguntas muy bien articuladas, como decía hoy, y ante esas preguntas en general las respuestas de mis entrevistados, que diferían, que era posible ver que eran de diferentes posicionamientos ideológicos y en el sentido de las creencias y de las prácticas, y sin embargo
tendían a reiterarse ante ciertas preguntas. Entonces, de a poco y con el correr de las entrevistas fui cada vez más relajando y informalizando de algún modo el modo de enunciar esos interrogantes. Y entonces directamente me olvidé de una guía de pautas que me había hecho, me despojé de todo cuestionario y iba cada vez más a las entrevistas directamente a conversar, ¿no? Me sentaba con un docente en el patio, le hacía un comentario sobre las palomas del techo y a partir de ahí nos poníamos a hablar. Y en esas charlas más informales, menos estructuradas, que a veces no llegaba a abordar todos los tópicos que me interesaba analizar en este trabajo, en esas charlas más informales surgieron las entrevistas más ricas y más significativas. Eh, Cuento, por ejemplo, un caso, una docente de salud y adolescencia, que era especialmente correcta a la hora de responder a todas mis preguntas y eh, reincidía en todo aquello que ella había escuchado en un montón de otros entrevistados respecto de que la ley de educación sexual integral era fantástica, había que respetar la diversidad sexual, que cada uno pudiera estar con quien mejor le pareciera, que la homosexualidad no era una enfermedad y demás. Y en un momento, conversando de un modo mucho menos estructurado, en un momento la docente se figura la idea de una pareja homosexual y ve una transformación en la cara y con evidente disgusto me dice, bueno, obviamente que siempre y cuando se trate de que ellos también respeten la cultura en la que viven, que no lo hagan delante de uno, que sea dentro de su hogar, y una cantidad de situaciones que habían estado ocultadas a partir de los posicionamientos más políticamente correctos, respuestas ya casi guionadas por la cultura para preguntas también casi guionadas por la cultura. Entonces fue recién cuando pude yo romper con ese guión que también mis entrevistados pudieron romper con los suyos y se abrieron ahí grietas, endijas por las cuales ingresar a un terreno mucho más profundo de los sentidos y también de los límites y las dificultades para la plena implementación de una política educativa con perspectiva de género como es el caso de la educación sexual integral. No sé si la anécdota es clara, pero para mí fue bastante esclarecedora y ahora asumo ese principio a rajatabla. Y en definitiva, y para terminar, creo que diría que como todo en la vida, para hacer entrevistas tampoco hay ninguna receta y solo se aprende haciéndolas y reflexionando sobre ellas.